Muy bien. A partir de varios escritos que has ido lanzando, ¿no? Desde está como la falsedad en la formación de los artistas, o en la carrera profesional, si se podría decir, que incumbe a los productores de arte, ¿no? A estas personas que se dedican a la creación artística. ¿Cómo se puede sentir una entidad, o muchas entidades, que seguimos con la tarea de seguir apostando por formar pintores, escultores, artistas contemporáneos, ¿no? En medio de todo lo que se dice, claro que viene con una vocación genuina de crítica a partir del mercado, por ejemplo, de los valores que tiene que tener como ciudadano, como ser humano, en medio de una sociedad tal como está planteada hoy en día, ¿no? ¿Cómo es que ves tú el papel de las instituciones que forman a estos artistas? Bueno, mi visión es bastante negativa porque hay una distorsión en la educación en donde perdimos de vista la construcción social y damos prioridad a la producción de objetos mercantiles. Entonces, la escuela de arte y el arte mismo tradicionalmente en realidad fue una serie de artesanías en donde algunos artesanos sobresalían porque agregaban un elemento indefinible que obligaba a catalogar el objeto resultante como arte y no como artesanía pura. Entonces, algo que yo llamo artesanía plus, y la escuela de arte, como no sabe cómo encarar el plus, se limita a enseñar artesanía. Entonces hay cantidad de producción, desde el punto de vista del plus, cantidad de producción mediocre, de gente que sabe qué hacer, pero no sabe qué cosa hacer, sabe cómo hacer, pero no para qué. Y el para qué es en realidad el centro, especialmente me parece que en todas las instituciones educativas, pero en arte en particular, porque el arte, en cierto modo, el artista termina como un productor enajenado que se enfoca en su objeto y en el mito de ser un ser especial que le permite hacer cualquier cosa siempre que se llame arte. Y en realidad lo que estamos tratando de lograr como sistema educativo es formar ciudadanos que ayuden a elaborar al colectivo social y hacerlo sobrevivir. Y dentro de eso hay distintas habilidades y distintas formas de trabajar que ayudan a eso, pero siempre dentro del contexto del colectivo social. Y el proceso educativo tiende a la especialización enajenada de ese contexto social. Y por lo tanto, estamos formando fabricantes, pero sin un propósito claro. Y una institución educativa debiera ayudar a formar ese propósito, no en términos de dogma, sino en términos de una meta flexible, probablemente inaccesible, pero hacia la cual estamos trabajando. Eso es lo que a mí me parece que falta. Y lo que acabas de decir de esta producción artesanal más el plus, podría identificarse claramente en la postura moderna, ¿no? En la modernidad, sí, como una producción objetual. ¿Y cómo ves el desarrollo de lo no objetual, de estas propuestas que no van por la manufactura, sino que van con propuestas postmodernas o contemporáneas? Sí, sí. ¿Cómo se puede hablar de ello? Ahí, objeto o no objeto, en términos convencionales, se define por lo material, que no me interesa. O sea, para mí la situación artística es tan objeto como una escultura en mármol. El asunto es que en nuestra sociedad toda esa producción termina primero en un campo financiero. El arte presumiblemente no sirve para nada, que es la definición de arte, es una cosa no funcional,
positiva porque nos da cierta libertad. Pero una vez que se transfiere de esa inutilidad al campo financiero, hay un nuevo nivel de utilidad. Y ese nuevo nivel de utilidad redunda en beneficio del mito individual del productor, o sea, la fama del artista, y el intercambio económico institucional. O sea que no importa la diferencia, no importa si es un objeto que se puede envolver en papel o si es una situación creada tipo espectáculo. O sea, el espectáculo es tanto un objeto como el objeto tradicional sólido. Y digamos, hay una también preocupación, por ejemplo, en el Perú, por tratar de hacer nuevas búsquedas en las producciones tradicionales locales. Llamamos arte, por ejemplo, acá hay arte andino, amazónico, ¿no? Que a pesar de que ya tiene una mezcla, ¿no es cierto?, con el mundo actual, tendría cierta diferenciación a la mirada de algunos, porque no ha sido, digamos, creada sustantivamente en Europa o en Norteamérica, ¿no? ¿Qué opinas de ese tipo de producciones, objetos que hay a partir de lo que se llama lo originario? Depende. A mí me parece que está bien salirse del circuito hegemónico como referencia de producción. O sea, hay valores canónicos que son impuestos, que son ajenos a la vida cotidiana dentro de la que nos manejamos. Pero el pasado original, entre comillas, local, también es ajeno. Hay quiebres que no permiten continuar, es decir, es absurdo hoy hacer cerámica precolombina, como la palabra precolombina también, pero hay ciertos valores que informaron la generación de esa cerámica que pueden o no tener significado hoy día. Entonces hay que tener cuidado de no caer en el formalismo de repetir un estilo que está muerto y que no tiene nada que ver con nuestra cultura y nuestra vida, y los valores que generalmente éticos que podían haber ayudado a continuar una comunidad, digamos, progresista, y que no lo pudo hacer por distintos procesos de colonización. Y ahí la colonización no es solo la llegada de Colón y sus esbirros, es también el periódico impreso en otro lado que nos trae información y a la que no podemos responder, porque el circuito está armado en forma de que la información viene en una dirección y no es bidireccional. Entonces la parte del localismo, digamos, consiste en reafirmar la bidireccionalidad, y esa es una que se va elaborando en la vida cotidiana y no anclada en un estilo formal del pasado. Y en esa bilateralidad que mencionas, ¿no?, que efectivamente es muy interesante, que iría en contra de esta versión en la cual pocos hablan y la mayoría escuchamos, ¿no?, o simplemente aceptamos, puede ser el camino, digamos, de la formación o de la educación en creación artística, o lo que se pueda llamar como formación de gente que está vinculada a las artes. ¿Cómo es que podría haber una salida, si es que la hay, ¿no? Porque tú has dicho al inicio que tienes una posición pesimista, ¿no? Sí, es que no hay el futuro es impredecible. El trabajo con la identidad trata de hacer un futuro predecible y por lo tanto es un futuro muerto. Entonces la escuela no puede anclarse en una identidad que ya está definida pretendiendo que eso va a ser el esquema del futuro. Tiene que ver qué plataforma del pasado puede servirnos para mejorar las condiciones de lo que va a suceder en el futuro, aunque no sepamos qué es lo que va a suceder. Entonces, eso para mí se traduce en darle prioridad a la ignorancia y no a lo que sabemos. Lo que sabemos es del pasado, la ignorancia es el futuro.
Entonces el arte para mí es importante, no como producción, sino como mecanismo de explorar nuestra ignorancia en una forma totalmente abierta, sin las reglas del pasado, y permitir evaluar las reglas del pasado, articulando, rearticulando, desarticulando y continuamente armando lío, a ver qué sale de ese lío. Eso es para mí la actividad artística, es la parte interesante del arte, porque puesto en esos términos es donde aprendemos algo, en lugar de repetir algo aprendido. También hablaste una vez como el arte como una especie de metaconocimiento, sí, ¿no? una metadisciplina. Metadisciplina que podría estar encima o al costado de otros tipos de conocimientos y que más bien nos podría acompañar, podría ser como un canal, no sé si estoy hablando el término correcto, y que podría ser a partir de ello algo que se integre, ¿no? Es que estamos en una sociedad cientificista que cree en que la verdad es lo medible y no entiende que lo medible en realidad solo nos confirma los instrumentos de medición y no lo medido. Lo medido en general es inaccesible. Y la única manera no de resolverlo o de accederlo es de delimitarlo en la forma más compleja posible. Y para eso no alcanza la actividad cuantitativa, que es la que pertenece a la ciencia, sino que se necesita la otra, la de armar lío que estuve describiendo, que es la función del arte. Entonces, toda la aproximación al conocimiento debiera tener las dos partes, la parte del lío, del caos, y luego del orden medible. Y es ahí donde la parte artística debiera estar como un paraguas, como una sombrilla que cubre toda la actividad metodológica del conocimiento, para luego, al negociar con la realidad y tratar de funcionar en una forma, digamos, de sobrevivencia correcta, va viendo qué es lo necesario para funcionar y que hay que descartarlo en la negociación. Pero en esa relación, por lo pronto, descubrís qué obstáculos hay para realmente funcionar en la realidad. Y los obstáculos no son solamente biológicos, sino que también son causados por la distribución de poder. Entonces, hay intereses que quieren que conozcas de una manera determinada y que se repite en todos los campos, y que hay que desafiar, no para sacarlos, pero sí para evaluar cuáles de esos obstáculos son útiles o necesarios o imposibles de sacar, y cuáles son arbitrarios y un abuso de poder. Y es por ahí donde toda la educación también es un proceso político. Es muy interesante, ¿no? Porque finalmente tiene que ver con poder, ¿no? Claro. Con qué es lo que uno quiere, o qué es lo que nos dejan aprender y en qué forma, ¿no? Exacto. En qué forma está narrada sí. ese conocimiento, ¿no? Entonces es un proceso muy complejo el que tú mencionas, ¿no? Porque significa como desenmarañar muchas estructuras que son muy hegemónicas, claro, muy fuertes, y que la gente además las da por válidas, por sentado, ¿no? Porque está sí. hecho para eso, ¿no? Y entonces ir en ese sentido es como tener una conciencia muy grande, porque va a ser un camino que va a ir desde su propio contexto muy cercano a este artista o a la persona que va en esta búsqueda, porque es como que todo ya está aceptado, definido, validado por las propias personas, ya no solamente del centro hegemónico, sino por las personas que usan esos conocimientos. Incluso por el idioma, cómo usamos el lenguaje. Yo me di cuenta hace muy poco que, por ejemplo, ciudadano es una palabra positiva, villano es una palabra negativa, pero en el fondo es el conflicto entre la ciudad y la villa. Entonces hay un prejuicio en parte racista, en parte económico, parte cultural, que da prioridad a la vida urbana en contra de, entre comillas, el campesino, el paisano,
que se supone que es ignorante, todo entre comillas, y es ya el lenguaje tiene prejuicios que los tenemos tan interiorizados que no los detectamos. Y es interesante, ¿no? Dicen que villano viene del medioevo, ¿no? El feudo, sí, las villas, ¿no? Sí. Las villas eran los malos. Sí. Claro, tiene ahí una carga también de poder, ¿no? Sí. De posición, ¿no? De quién dice claro. el malo, ¿no? Como los hostiles que sí. hablamos de Norteamérica, ¿no? En la conquista. Sí, es cierto, desde el lenguaje. Tus búsquedas siempre han estado muy ligadas al lenguaje, Luis. Sí. Pero eso en parte porque no veía por qué un artista tiene que estar limitado a la imagen. Entonces, para mí el arte es un juego de conexiones, desafío de conexiones, donde la materialidad o la forma misma del producto final es un resultado imprescindible, inevitable del proceso que uno hace, pero no puede estar predeterminado por prejuicios. En el sentido, pintura, escultura, fotografía, son todos prejuicios que vienen de la tradición artesanal y que limitan el plus del que estaba hablando. Y, digamos, ¿qué se podría decir desde la experiencia que tienes, ¿no? De haber, desde lo que hiciste en Uruguay, cuando estabas ahí en la escuela y todo lo que has pasado, ¿qué se le puede decir a las nuevas generaciones que buscan en las carreras de arte respuestas, ¿no? Que me imagino que están algunos más o menos enfocadas o en diferentes enfoques, pero finalmente se vinculan al arte porque sienten una identificación con esto que llamamos la creación, la plástica, la visión? No siempre. Hay gente que entra al arte por la habilidad manual y las escuelas tradicionales de arte fomentan eso. Entonces hay un círculo vicioso que, digamos, hay una diferencia entre el zapatero del barrio y Ferragamo. Ferragamo era un tipo justamente que trabajaba con el plus de hacer zapatos, era un genio en términos del zapatismo, por las cosas que introdujo, o sea, un tipo que por la marca comercial uno no ve lo que había atrás, pero el tipo era un ingeniero en cierto modo, que para él el zapato era un puente que tenía que soportar determinado piso y empezó a ver cómo un puente puede ser diseñado en forma creativa y estética para cumplir con su función. Eso es algo que el artesano del zapato no lo aprende, no lo discute, y que una escuela de zapatería podría integrarlo y hacer la conexión entre el trabajo de ingeniería en general con la fabricación de un zapato. Entonces es por ahí que entra alguien que sabe trabajar el cuero y quiere hacer zapatos, y la escuela puede o ampliar ese conocimiento o limitarlo. Entonces a mí me gusta cambiar de campo porque me parece que aclara. Cuando lo discutís en otro campo te permite volver a discutir el arte en este caso y verlo con más claridad. ¿Qué pistas puede tener alguien joven que está igualmente, puede estar ligado por la habilidad manual, como dices, que las escuelas siguen fomentando, ¿no? Pero creo que muchos empezamos también por ahí, ¿no? Pensando que ese podía ser un camino. Sí, pero eso ya viene desde la primaria, ¿no? O sea, en la primaria, en el jardín de infantes puedes hacer lo que querés y después te van encaminando por la habilidad manual, te dan ejercicios manuales y después entra el conocimiento cuantitativo, y el que tiene alguna ambición artística tiene que luchar contra eso para sobrevivir hasta que tiene la libertad 10 años más tarde de poder elegir y decir quiero ir a la escuela de arte. Pero todo el proceso educativo está armado para entrenar al estudiante a funcionar dentro de una sociedad cuantitativa y no un desafío del conocimiento. Entonces por eso no alcanza la escuela de arte. Hay que cambiar también el sistema educativo total
para entender que la parte creativa, la parte de explorar la ignorancia en forma caótica, tiene que ser una parte que empieza ya en el jardín de infantes y que se continúa a través de todo el proceso. Y eso de formar personas útiles al mercado, ¿no? Trabajadores. Sí, pero eso no quita que al final van a ser más útiles al mercado porque introducen creatividad al mercado. O sea, no es que el mercado se destruye o corre peligro. Lo único que corre peligro es la fosilización del mercado. Y es interesante que a nivel empresarial hay un gran apoyo ahora a la creatividad, al pensamiento lateral, a pensar fuera de caja, que está bien y todavía no entró en el sistema educativo. Está mal a otro nivel, está mal al nivel de que confunde ingenio con creación. Entonces va limitando el proceso de creatividad a algo funcional. O sea, el ingenio lo que hace es agarrar cosas que existen y remezclarlas para ampliar el resultado, pero no trabaja con lo desconocido. El arte trabaja con lo desconocido y eso es lo que hay que mantener. ¿Algo final que quieras decir, Luis? No, creo que esa fue una buena frase. Muchas gracias.